Señor, una vez más, muchas gracias por lo que hasta aquí has hecho. Gracias también por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, por favor. Hemos escuchado en esta tarde el sermón de las 7 palabras, presentada de una manera magistral. Cada una de ellas, y espero que usted lo haya notado, cargadas de contenido teológico, pero aún más de un contenido espiritual. Hoy, siguiendo el orden que ellos han trazado, me propongo concluir este sermón de las 7 palabras y una más, utilizando el método de la recapitulación, teniendo en cuenta también el carácter teológico de las 7 palabras, el carácter espiritual, pero también teniendo en cuenta nuestro énfasis de este año 2019, año de la restitución. Y quiero comenzar entonces con esa primera palabra que expresara Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta primera palabra tiene una trascendencia eterna, porque es la oración que Jesús está haciendo a su Padre en un momento crítico. Los soldados lo habían despojado de sus vestiduras, habían exhibido públicamente su desnudez allí en la cruz. En un acto de pudor, la Escritura usa un eufemismo para atenuar la condición de vergüenza en que Jesús quedó en esa cruz. Pero aún así, en ese momento de dolor, en ese momento de vergüenza, Jesús pudo expresar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero también esa oración de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se extiende a la incredulidad un día de Adán y Eva. Cuando Dios les dijo: el día que comiereis de este árbol moriréis. Y Satanás dijo: no moriréis, sino que viviréis. Y seréis semejantes a Dios. Sino que Dios es egoísta y no quiere que ustedes sean como Él. Y ellos decidieron creerle a Satanás antes que a Dios. Por eso Jesús tuvo que decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, abarca los pecados de Adán hasta los pecados del último pecador que quede sobre la faz de la tierra. Y por supuesto, esa oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se extiende también a nuestros días, cuando a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Jesús tiene que volver a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando ve que en las escuelas y colegios se prohíbe hablar de Dios, se prohíbe leer la palabra de Dios. Pero sí es obligatorio hablar de un sinnúmero de vagabunderías. Jesús tiene que decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso Jesús en esta tarde tiene que volver a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tiene que decirlo cuando ve el deterioro moral y espiritual de nuestra sociedad.
cuando ve cómo se tienen en poco los principios bíblicos que otrora fueron el insumo de los códigos, de las leyes, de la constitución de toda sociedad. Él nos está llamando hoy a hacer algo, a no quedarnos callados, a no permanecer indiferente ante el ataque contra su palabra. Él quiere que hagamos algo para que se restituyan en nuestra nación el derecho a hablar la palabra de Dios en las escuelas, en los colegios, en las universidades, porque esto traerá entonces un cambio a nuestra sociedad. La segunda palabra que expresara Jesús en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mateo, testigo ocular, se centra en la actitud indolente de esos dos ladrones y dice que ambos le injuriaban. Pero Lucas, quien recoge luego la historia, se centra en lo más relevante de esta historia. Dice que ambos eran malos, pero Lucas se centra en lo que ocurrió al final de esta historia. Uno se arrepiente y asume la actitud correcta diciéndole: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Siempre me ha intrigado qué hizo cambiar a este ladrón. ¿Qué hizo cambiar a este hombre que hacía un instante estaba injuriándole como el otro? Y no encuentro otra respuesta, que fue una mirada de Jesús. Cuando la mirada de ese pecador, de ese ladrón, se encontró con la mirada de Jesús, se encontró con esa mirada sacrosanta, se sintió redargüido. Y dice Lucas que reprendió al otro ladrón diciendo: ¿no temes a Dios aún estando en su misma condición? Y es cuando le pide: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso, nos lleva a una conclusión. No importa cuán pecador seamos, en el momento que volvamos nuestros ojos a Él, en el momento que lo miremos a Él con fe, Él cambiará nuestro destino. En el momento que demos esa mirada de fe, Él nos restituye a la posición de hijos. En el momento que demos esa mirada a Él, Él cambiará nuestra condición de pecador a salvo. De una vida de desesperanza a un futuro seguro. De una vida de tormento a una vida de felicidad plena en Dios. Consumado es. La tercera palabra: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. El mejor ejemplo de restitución. María ve colgada en esa cruz su razón de ser. La razón de por qué había venido al mundo. Y aunque ella sabía cuál era su misión, al igual que la misión de su hijo, ninguna madre jamás estará preparada para perder un hijo. Así que Jesús ve a María frente a la cruz llorando. Su desconsuelo es grande. La sensación de pérdida se puede divisar aún desde la cruz. Y Jesús miró alrededor de María y solo vio a uno de sus discípulos. Los demás no estaban.
Y miró a ese discípulo que estaba al lado de su madre sollozando. Su sollozo denotaba igualmente esa sensación de pérdida. En ese momento Jesús decide restituir tanto a María como a Juan las esperanzas, pero también darles una razón para seguir adelante. Mujer, he ahí a tu hijo, dijo a Juan. Hijo, he ahí a tu madre. La cuarta palabra, Elí, Elí, lama sabatani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El momento más difícil para Jesús en toda su vida. La ruptura de la relación con su padre. Pero es que no había otra forma. La Biblia es enfática al decir: la paga del pecado es muerte. O era la muerte espiritual de Jesús, o nosotros seguiríamos en nuestros delitos y pecados. Y Él prefirió morir para que en Él nosotros tuviéramos vida eterna. La muerte de Cristo, mis amados, fue el precio por nuestra restitución. La muerte espiritual de Jesús se dio justo en ese momento. Como decía el predicador de esta cuarta palabra, en ese momento el pecado de toda la raza humana cayó sobre Jesús y rompió por primera vez esa unión hipostática. Es que en Jesús habitaban las dos naturalezas, 100% hombre, 100% Dios. Cuando Jesús está en la cruz y cae toda esa humanidad del pecado, la naturaleza divina se apartó. Esa unión hipostática que había mantenido Jesús toda su vida mientras estuvo en la tierra se rompió. Así que Jesús siente como cuando algo se está desgarrando. Nunca había estado ausente de esa comunión con el Padre. Así que al romperse la unión hipostática, Jesús lanza un grito de dolor, el dolor más grande que jamás haya existido. Porque nunca antes ni nunca después se había ni se romperá la unión hipostática, 100% Dios y 100% hombre. Por eso ese grito: Elí, Elí, lama sabatani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento se pagó el precio por el pecado. Jesús restituyó al ser humano el derecho a ser hijos de Dios. A partir de ese momento, el que mira a Cristo, ya Dios no lo ve como un pecador, sino como un pecador arrepentido que merece la salvación de su alma. Bendito sea el nombre del Señor. En ese momento que Jesús experimentó la muerte espiritual, perfectamente pudo bajarse de la cruz y había ya asegurado la salvación de la raza humana, la salvación del pecado. Pero Jesús quiso llegar hasta el final. No quiero una salvación parcial, quiero ir hasta el final. Y por eso expresó la quinta palabra: tengo sed. No hay necesidad física más angustiante que la sed. El hambre se puede tolerar, no así la sed. Y Jesús experimentó la sed física, pero más que la sed física, era la sed de restitución para la raza humana. Pero no todos los seres humanos han valorado
lo que ese sacrificio significó para Jesús. Más bien lo pisotean. Más bien se mofan de Él. Por eso esas palabras de hace un poco más de 2000 años siguen retumbando hoy en el corazón de muchos de los presentes, pero también en el corazón de muchos de los que nos están viendo por alguno de los medios de comunicación. Tengo sed. Tengo sed de ver que por fin se produzca un cambio. Tengo sed de ver que por fin mi iglesia entienda su propósito. Tengo sed de ver que mi sacrificio es valorado al menos por los que dicen amarme. Tengo sed fue la quinta palabra. La sexta palabra, consumado es. Es una expresión de triunfo. Es una expresión que brota de lo más profundo de su ser. Todo está consumado. Todo está listo. El antídoto contra el pecado es mi sacrificio. El antídoto contra la desesperanza es mi sacrificio. El antídoto contra la miseria humana es mi sacrificio. El antídoto contra la destrucción de los hogares es mi sacrificio. Consumado es el clímax o el momento cumbre de la restitución. Ya todo está listo. Solo hay que acercarse por fe y recibir esa ayuda que Dios está ofreciendo. La séptima palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dijo el predicador, el espíritu de Jesús iba rumbo al Hades, al fortín de Satanás. Y allí Jesús se enfrentaría a una titánica lucha contra las fuerzas de las tinieblas. Y qué mayor protección que las manos del Padre. Qué lección más hermosa. Jesús, siendo Dios, no asumió una actitud de autosuficiencia, sino más bien de dependencia absoluta del Padre. Por eso, antes de emprender cualquier cosa, cuando iba a comenzar su ministerio, entró en ayuno y oración. Cuando iba a tener un día difícil, oraba toda la noche. Cuando iba a hacer cualquier cosa, oraba al Padre. Este momento trascendental no sería la excepción. Qué hermosa lección para nosotros. Y ojalá que la pudiésemos entender, que pudiésemos restituir a nuestros hábitos. El antes de hacer cualquier cosa, antes primero ponerlo en las manos de Dios. Esas enseñanzas de los abuelos. No salgas de la casa sin antes encomendarte a Dios. Algunas veces de manera equivocada, pero el principio estaba allí. Querían enseñarnos, mira, antes de irte a la calle, antes de hacer cualquier cosa, encomienda a Jehová tu camino. Y es que eso es un principio bíblico. Encomienda a Jehová tu camino y entonces Él hará. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas cosas nos salen mal porque no las hemos puesto en las manos de Dios. Pero Jesús nos da una tremenda lección. Antes de hacer cualquier cosa, hay que poner las cosas en las manos de Dios. Si siendo Jesús Dios lo hizo, ¿cuánto más deberíamos hacer nosotros? Que el Señor nos ayude a hacer parte de nuestros hábitos cristianos. El antes de emprender cualquier cosa, darle gracias a Dios, poner eso en sus manos y entonces todo lo que emprendamos nos saldrá bien.